Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva actividad en el marco de este segundo encuentro iberoamericano y tercer ciclo de UBA Digital. En este momento vamos a tener una conferencia a cargo de Miriam Kapp, que agradecemos mucho su presencia aquí. La temática que ella va a estar abordando en esta tarde es hacia una didáctica generativa, mutaciones transmedia e inteligencia artificial. Miriam Kapp, ya la conocerán, la habrán leído, tal vez. Hoy va a estar compartiendo con nosotros. Ella es doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad de Rosario. Magíster y especialista en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Quilmes. Diplomada en Estudios Superiores en Constructivismo y Educación y en Educación y Nuevas Tecnologías por la Flaxo y licenciada en Ciencias de la Educación con orientación en Tecnología Educativa por esta universidad. Profesora regular a cargo de Didáctica General en la Facultad de Humanidades y en Didáctica y Prácticas de la Enseñanza 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde aparte ha ocupado diversos cargos académicos. Y además de su labor docente y académica en esta universidad y otra, dirige grupos de investigación y extensión dedicados a la didáctica y a la innovación educativa. Estos grupos, bueno, dirige el grupo de investigación en didáctica, educación y transformaciones culturales y también el grupo de extensión e innovación educativa. Es docente de posgrado en universidades nacionales e internacionales, directora de tesis, doctorados, maestrías, especializaciones, evaluadora académica, miembro de comités científicos y organizadora de jornadas, conferencista nacional como ahora, como en este momento, e internacional en temas de didáctica, subjetividad y tecnologías emergentes. Y entre los varios artículos y libros que ha publicado, encontramos Vanguardias Didácticas, que es un libro que recomendamos y que hemos utilizado mucho para pensar esta didáctica transformada, con movidos por las tecnologías y también sos compilador de didáctica y tecnología, encrucijadas, debates y desafíos. Así que bueno, queremos agradecerte y queremos escucharte. Eh, bueno, gracias. ¿Tenés prendido el micrófono? ¿El micrófono? No, aún no. Ahora sí, hay que apagar el otro para que no acople. Ahí, ¿se escucha bien? Oye, gracias. Eh, bueno, gracias Cecilia, vuelvo a agradecer. La agradecida soy yo, gracias Cecilia, gracias Silvia, que está por ahí. Para mí es una enorme emoción estar acá. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires allá por los años 90. Miren la cantidad de tiempo que hace que nos... Gracias, Katy, que estás acá también. La cantidad de tiempo enorme que nos recibimos con un grupo de gente que nos permitió pensar la enseñanza de una manera distinta. Porque era un momento, voy a tomarme solo un segundo, era un momento donde estaba todo por hacer, todo por soñar, todo por imaginar. Esos años, esos fines de los 80, donde recibimos nuestras maestras que venían algunas exiliadas y otras venían a enseñarnos una dimensión distinta del conocimiento, para nosotros fue una gran oportunidad. Y me alegra de manera, me emociona mucho estar en este momento y me emociona también haber entrado por una escalera con un poema de Borges, ¿no? Que remite al mar. Me emociona también haber visto desde la escalera una figura marítima y después haber hecho una inmersión por todo este proceso donde íbamos profundizando, no solo por las escaleras, porque íbamos al subsuelo, sino que íbamos metiéndonos de manera inmersiva en esta propuesta que tiene hoy el CITEP, en esta semana, en este proyecto, que no solo tiene que ver con lo tecnológico, evidentemente no solo tiene que ver con lo tecnológico, sino que está vinculado con los afectos, con las redes institucionales, con lo analógico, con la posibilidad de habernos dado un abrazo. Entre otras cosas, a mí lo que me gustó también, o que quiero mencionar en este momento, que está totalmente off topic, no estaba de ninguna manera previsto,
es que hace muy poquito, para quienes no están en Argentina, se los contamos, investigadores argentinos transmitieron en streaming el hallazgo de lo que sucede en el mundo submarino. Y esto me parece que es un gesto del CITEP de revalorizar también ese conocimiento científico. Y le decía a Cecilia que si hubiese sabido cuál era la temática, me traía mi estrella culona que pongo siempre cuando empiezo todas las charlas en homenaje a seguir sosteniendo la investigación en las universidades públicas. Dicho esto, ahora sí, les voy a contar un poquito el recorrido que vamos a hacer. La charla se llama Hacia una didáctica generativa. ¿Ya estamos compartiendo? No. Ahora cuando quieran empezamos a compartir. Ahí está. Hacia una didáctica generativa. Y la primera cuestión que quiero mencionar es que cuando hablo de didáctica generativa no se trata de una moda, no se trata de algo banal, y voy a tratar de ir construyendo esta idea de didáctica generativa desde los marcos conceptuales, teóricos, pero también investigativos que venimos desarrollando en los distintos grupos de investigación y de extensión, y que en lo personal vengo desarrollando en las tesis de doctorado, en las tesis, en los papers de postdoctorado. Es decir, es una investigación que aún está en marcha y que a mí me gustaría explicitar. Lo primero para contarles es que estamos pensando hoy estamos viviendo un mundo en el que enseñar y aprender tiene otras categorías, donde el conocimiento no se produce desde afuera e incluso, según una autora, voy a ir con autores y autoras, si les parece bien. Según una autora, se llama Karen Barad, el conocimiento se intraproduce. Y esta característica peculiar de la intraproducción nos empieza a vincular fuertemente con la inteligencia artificial generativa. Es decir, no lo produce un sujeto, no lo produce solo un cuerpo académico, sino que se entreproduce junto con todas las tecnologías que nosotros estamos habitando en este momento. Entonces, ¿por qué es importante hablar hoy de esta dimensión humana más que humana? Porque nosotros estamos, hoy lo decía Paula, completamente atravesados por las tecnologías, pero no solo por la materialidad, porque pensamos junto a las tecnologías, porque creamos junto a las tecnologías y porque nos orientamos gracias a las tecnologías. Como más seguramente ustedes tienen a su disposición un Google Map que les dice y les permite descansar en ese recurso, dónde ir, cómo ir y cómo llegar. Aunque lo tengamos completamente invisibilizado, nosotros estamos interactuando hoy de manera humana con estos espacios y entornos que son más que humanos. Más que humanos no quiere decir exclusivamente tecnológicos. Hay una ecología, una biología, un entorno que nos permite entonces, y una geografía que nos permite percibir el mundo y construir el mundo de una manera completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hoy empezamos a dejar de lado? ¿Por qué nos interesan las mutaciones didácticas? ¿Por qué nos interesa hablar de una dimensión humana más que humana? Porque hoy el conocimiento se va expandiendo generativamente, no queda quieto, no se cristaliza, porque las formas de enseñar y de aprender cambiaron radicalmente y si no cambiaron, deberían cambiar. Y ahí hay un punto de inflexión. Si aún no cambiaron las formas de enseñar, deberíamos estar empezando a pensar qué estamos haciendo nosotros desde nuestros marcos de la didáctica y desde la enseñanza como centro. ¿Qué estamos haciendo? Que no reflexionamos sobre las nuevas subjetividades, sobre los nuevos estudiantes, sobre las nuevas formas de construir conocimiento. Y porque hoy necesitamos cierta epistemología situada, porque necesitamos reontologizar. Hoy hablaban de ontologizar, en una de las preguntas, ¿no? De la ontología, ¿no? Necesitamos reontologizar el aula, por ejemplo. ¿Qué es el aula? Pongámosla de otra manera. Un aula, ¿qué es y qué era? Y porque además hoy lo digital ya no es un entorno externo. Hoy lo digital pasa a ser una condición de existencia. Es decir, existimos junto, por, para lo digital. Hace muchos años, Hannah Arendt escribía en un libro muy conocido que se llama La condición humana, un fragmento que me parece aún bellísimo y vigente. Dice así, cualquier cosa que entra en consonancia con lo humano, que tiene relación con lo humano, inmediatamente asume la condición de existencia humana. Y esto no es irrelevante. Ella dice cualquier cosa, un objeto, una relación, un amor, un saber, y para nosotros una tecnología.
Si pensamos en esa dimensión, no podemos eludir entonces que nuestra existencia humana está completamente atravesada por estas cuestiones tecnológicas. Y yo para esto desarrollo tres aspectos que me parecen relevantes y que van a interactuar, que están vinculados por un lado con la idea de transmedia, y de ahí surge la categoría didáctica transmedia, con la idea de mutación y las mutaciones didácticas necesarias y presentes hoy en las aulas. La inteligencia artificial generativa, que es ineludible desde hace algunos años a esta parte. Todas las personas aquí presentes saben que no es algo original hablar de inteligencia artificial, que desde mediados del siglo pasado se está pensando en la inteligencia artificial. Sin embargo, para nosotros en las prácticas de enseñanza, el boom de la inteligencia artificial, y agreguémosle generativa, sucede pospandemia. Y la pandemia ya fue otra bisagra, cuando luego de la pandemia emerge esta posibilidad de co-creación con otro tipo de inteligencia, con otro tipo de tecnología, eso pone en jaque, cuestiona nuestras prácticas de enseñanza y los modos de construir conocimiento. Por eso estas tres dimensiones articulan finalmente en lo que creo que es necesario. Para no pensar que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, cuando hablamos de transmedia que involucra plataformas, dispositivos, redes, o cuando hablamos de mutaciones didácticas que implican cambios radicales en los modos de percibir el aula, atravesados por lo digital, no banalicemos y no pensemos que estamos hablando desde la ingenuidad, porque leímos a Saden, porque leímos a Byung-Chul Han, porque leímos a Snicker. El capitalismo de plataforma lo tenemos presente, el individualismo tirano lo tenemos presente, sabemos que hay un uso de nuestros algoritmos, que nosotros estamos alimentando todos estos recursos, y sin embargo no los podemos eludir de nuestras aulas y de nuestros diseños didácticos. No los podemos eludir porque están adentro. No los podemos eludir porque nosotros pensamos junto con. No los podemos eludir porque nuestros estudiantes, cuando damos una consigna muy tradicional, lo único que hacen, y bien que lo hacen, es ir a consultar al chat GPT. ¿Qué le dice el chat GPT para que le haga una síntesis de Kant, de Foucault, de Rousseau, y luego leen la síntesis? Entonces, es parte de nuestro diseño didáctico para pensar la enseñanza, entender que esto no es algo que se usa o no se usa. Entonces, en esta conversación que estamos, ojalá que podamos seguir teniendo, en esta conversación quiero sentar las bases sobre algo. La inteligencia artificial generativa no es una herramienta, no es un recurso, y como decía hoy Paula respecto de las tecnologías en general, no es neutral. Y como no es neutral, propongo retomar una idea de Agamben en un libro que les recomiendo, chiquitito, de una lectura bella, bellísima, que se llama Profanaciones, ¿no? Él habla sobre profanar algunas cosas desde la filosofía del uso común. Y me gustó tanto el concepto de profanar, porque está ligado no solo a Agamben y a la filosofía, sino a otros espacios vitales, ¿no? Los religiosos, los artísticos. Me gustó tanto hace unos años la idea de profanar, que me pareció que era la palabra más significativa para poner en jaque entonces todas estas tecnologías. Nosotros lo que tenemos que hacer, por lo tanto, al menos desde las investigaciones que llevamos adelante, al menos desde de estos marcos teóricos que nosotros construimos, y no es mi opinión, ¿no? Como el meme que puso hace un rato Paula, sino que está fundamentado, lo que tenemos que hacer es profanar las plataformas y los dispositivos de sus usos comerciales para restituirlos a sus usos pedagógicos. Entonces, ¿cómo hacemos? El gran desafío que tenemos como docentes, docentes en formación, como interesados en la educación, es profanar esas plataformas, habitarlas, construir con ellas, pero para restituirlas a los usos pedagógicos. Y seguramente habitándolas con propuestas didácticas, seguramente vamos a poder encontrar una manera distinta, una manera más comprometida con lo social, con lo pedagógico, con propuestas didácticas, que la que nos ofrece simplemente la vía comercial. Entonces, la idea de profanar no es una idea menor, y la puse un poquito hacia el costado, porque engloba a esas otras tres
categorías de las que estamos hablando. ¿Y por qué entonces hoy hablar de didáctica, de mutaciones, de transmedia? ¿Por qué hoy tenemos que pensar en estos aspectos? ¿Por qué hay un cambio de paradigma? ¿Por qué hoy nosotros estamos viendo la educación de otra manera? Porque hoy la educación ya no es aquella idea de una planificación estructurada con minutos y segundos, y entonces entendemos que lo que sucede en el aula es aquello que emerge. Y esto no impugna de ninguna manera el concepto de que hay una transmisión cultural y que hay un conocimiento muy significativo que nosotros tenemos que compartir con nuestros estudiantes, pero que para esto necesitamos hacer un diseño acorde a estos nuevos entornos en los que nosotros vivimos, en los que estamos absolutamente ensamblados. Y otras autoras y autores que hablan de ensambles, podríamos pensar o mencionar a Katherine Hale, por ejemplo, cuando estamos pensando en aspectos que nos vinculan fuertemente con una dimensión que también es performativa, ¿no? Esto de lo performativo. El cambio de paradigma entonces se va a referir a esta transformación en donde nosotros empezamos a concebir la enseñanza y el aprendizaje de modos alternativos a la pura transmisión, diferentes a la pura transmisión. Y entonces tenemos que diseñar experiencias didácticas, abiertas, colaborativas, en red, mediadas por múltiples lenguajes. Y entonces la didáctica y la inteligencia artificial generativa no encajan en la lógica académica tradicional, no encajan en la lógica académica de las escuelas tal como las concebimos en la modernidad. O quienes estuvieron hoy en la charla de Paula, retomemos eso también. Esa escuela de la modernidad se pelea, disputa sentidos con esta inteligencia artificial generativa. Y ahí está nuestro rol docente. Y entonces tenemos, creo que a Walter le interesaban los desafíos éticos, me pareció escuchar algo de eso, y me parece que la inteligencia artificial generativa arma ahí un gran desafío ético, ¿no? ¿Qué sesgos y qué exclusiones promueve? ¿Quién construye ese discurso? ¿Para quién? ¿Cómo hacemos para garantizar la justicia epistémica y la justicia cognitiva? Son desafíos éticos muy potentes. Y bueno, la didáctica no puede estar corrida de ese fenómeno. Por eso ven cómo estoy construyendo de a poquito la idea de esta didáctica generativa que se construye en estos marcos teóricos. Por otro lado, hay desafíos pedagógicos y se abren nuevas preguntas: ¿cómo evaluamos las producciones? ¿Qué lugar tiene el error? ¿Qué lugar tiene la colaboración? ¿Qué pasa con las evaluaciones? Que es un tema que le interesa a muchas personas. ¿Qué pasa con las propuestas transmedia? ¿Cómo hacemos para construir una propuesta de enseñanza atravesado por la inteligencia artificial generativa, sin perder el foco en la experiencia de enseñanza y de aprendizaje, y sin perder el foco en ese centro, en ese corazón que desde nuestra disciplina, pero desde la interdisciplina y desde la transdisciplina queremos compartir con nuestros estudiantes? Es decir, ¿cómo hacemos para no perder el foco de problematizar el conocimiento, ¿no? Y finalmente, bueno, estos desafíos epistémicos que me parece que los voy a retomar, tal vez lo tenga que hacer un poco veloz porque veo que me estoy demorando al principio, no sé si vos me decís. Estos desafíos epistémicos nos ponen nos confrontan frente a los regímenes de veridicción, ¿no? ¿Qué es lo que otorga categoría de verdad? Foucault, de nuevo. Voy retomando cosas que dijo Paula y voy armando el marco teórico que construye toda esta charla, esta conferencia, le dicen como quieran. Entonces, el otro desafío epistémico es: ¿qué fuentes legitiman todo esto? ¿Quién dice que esto es verdadero y esto es falso? ¿Quién dice que esto es bueno o aquello no? Y finalmente, la última idea de esta diapositiva es las tecnologías como agentes, ¿no? Las tecnologías ya no son algo externo. Yo les decía, citando a Hannah Arendt,
forma parte de nuestra existencia y obviamente forma parte de la existencia de nuestras clases y de nuestros diseños. La tecnología como agente implica que la inteligencia artificial generativa y cualquier otra tecnología opera como cualquier otro agente humano, es un sujeto más en nuestros diseños didácticos y tenemos que incorporarla como tal. Es decir, estas tecnologías, al no ser meras herramientas, no las uso y las dejo, ¿no? Están presentes, son actores, podríamos decir actrices también, que intervienen activamente en nuestras prácticas de enseñanza. Y quiero decir algo, muchas de las imágenes que ustedes van a ver en esta presentación las hice con prompt en inteligencia artificial generativa. Es decir, que esta misma presentación no hubiese sido la misma si esa inteligencia artificial generativa no me lo hubiese permitido. No me lo hubiese permitido. Y no es un detalle menor, porque en otro momento sacábamos imágenes de donde podíamos. Finalmente éramos robadores de imágenes de Google, y cuando de verdad, o de otros artistas plásticos. Y sin embargo ahora, ¿alguien podría decir que esta o aquella imagen que co-construí con la inteligencia artificial generativa no es mía? Si tuve que pensar ese prompt, tuve que ponerme a discutir con la inteligencia artificial generativa, tuve que repreguntar, iterar, reiterar con la inteligencia para lograr algo que más o menos fuera aquello que quería. Entonces, estoy plasmando en este momento cuestiones de nuestra vida cotidiana que vamos invisibilizando y que vamos naturalizando y que a través de, lo voy a decir en un ratito, pero me parece que este es el momento oportuno, al menos en este discurso, toda la corriente del prohibicionismo digital oculta. Toda la corriente. ¿Quién habla de prohibicionismo digital? En este libro compilado es Manuel Area Moreira. Area Moreira escribió un artículo bellísimo que se los recomiendo, lo buscan, lo googlean, lo encuentran, habla sobre la tensión entre el prohibicionismo digital y la incorporación crítica de la digitalización del mundo en las prácticas de enseñanza. Y él lo que dice finalmente es que es un gesto de mucha ingenuidad el prohibicionismo digital. Y avanzo, porque si no me quedo, ahí está. ¿Qué hacemos nosotros? Generamos una experiencia didáctica expandida. Ya no nos quedamos en el aula, nos vamos hacia las plataformas, los dispositivos, las aplicaciones. Y en esta experiencia didáctica expandida, yo ahí les comparto algunas claves conceptuales. Escenarios en expansión, donde nuestros diseños ya no se restringen a un lugar físico, una pluralidad de lenguajes que implica la combinación de lo textual, obviamente, de lo narrativo, pero también con lo audiovisual, lo sonoro. Hoy, no sé si mañana va a estar, pero hoy a la mañana bueno, si mañana vuelven y no tuvieron la posibilidad de ir hacia el subsuelo y hacer las experiencias, recórranlas, por favor, porque está plagada de multilenguajes. Hay experiencias sonoras, hay experiencias audiovisuales, hay experiencias inmersivas con realidad virtual, hay experiencias, un ensayo, un experimento donde uno va pasando y ve su propio reflejo sobre una pantalla. Les recomiendo ampliamente que pasen un poco por este submundo de este océano que diseñaron en el CITEP, que está buenísimo. Bueno, temporalidades múltiples. Me remito a Paula porque me parece que es inspirador cuando uno escucha a alguien antes y hablaba de los tiempos, ¿no? Y yo hablaba de temporalidades. Ella decía, los tiempos de hacer las cosas son distintos. Y efectivamente, los tiempos en el aula también son distintos. Y nosotros podríamos seguir a Bergson y hablar de temporalidades y de intuiciones. Y en estas temporalidades que no se limita al tiempo clase. Hay un tiempo expandido y no quiere decir autoexplotación, ¿sí? Quiere decir un tiempo que no se termina y empieza en el aula, un tiempo que se difunde además en las redes y en las plataformas, un tiempo propio, un tiempo reflexivo, un tiempo en el que nosotros podemos bajar un poco el nivel de exigencia y de autoexigencia. Y protagonismos alternativos, esto me gusta decirlo porque en realidad cuando hablo de protagonismos alternativos son los estudiantes enseñando a los docentes, ¿no? Ya no son solo los docentes enseñando, ni el libro enseñando, sino son los estudiantes y las estudiantes enseñando a los docentes. Y ahora más los recursos de la inteligencia artificial generativa puestos a disposición
para que pensemos si es, por lo menos que pensemos, si es una oportunidad de aprendizaje también, si es un lugar para enseñarnos. Yo creo que sí. Ahora, creo que sí, pero no sé si los contenidos de la inteligencia artificial generativa. Yo creo que la inteligencia artificial generativa nos está enseñando a pensar de otra manera. Hoy nos está enseñando a preguntar de otra manera. Hoy nos está enseñando a mirar el mundo con otros marcos. No sé si lo que nos contesta es lo bueno o lo malo. Como todos sabemos, nos engaña muchas veces, se equivoca, cita cualquier cosa, pero nos está enseñando a agudizar la mirada para detectar esas cosas que hace un tiempo atrás ni siquiera nos preguntábamos porque estaba en el libro de texto o porque lo dijo la profe o el profe, y era incuestionable. Entonces, bueno, protagonismos alternativos, trabajo en red, la dimensión política y cultural que tiene este tipo de expansiones y las prácticas que van emergiendo. Y cuando digo dimensión política y cultural, creo que estas tecnologías que se van abriendo cada vez como un rizoma, ¿no? Rizomáticamente, lo que hacen es romper con la hegemonía del saber. Ya no hay un saber único, hay múltiples saberes. Y esos múltiples saberes tenemos que se desterritorializan, ya no ocurren acá, pero luego los tenemos que reterritorializar, los tenemos que volver a traer a lo situado, a nuestra aula, a nuestro entorno, a nuestros equipos. Y entonces ahí aparece, por lo menos desde las construcciones que vengo haciendo hace mucho tiempo, realmente aparece, si uno empieza a observar los trabajos empíricos que hacemos de observación, un espacio contracultural respecto a las tradiciones. Y bueno, a veces es un problema, porque algunos profes y algunas profes disrumpen en esas tradiciones de esa institución particular. Y eso muchas veces es un problema, aunque ese problema genera ahí lugares maravillosos para poder crear. Entonces, esta experiencia didáctica expandida que les propongo, con una didáctica transmedia y en el marco de mutaciones didácticas, no solo enseña más cosas, y esto quiero subrayarlo, no enseña más porque hay más. Hay mucha información, ya sabemos, muchos datos, algunos dirán que hay mucho conocimiento, pero no es más. Tampoco en más lugares, quiero decirlo, ¿no? Lo que hace es reconfigurar radicalmente la manera en la que nosotros entendemos y concebimos el conocimiento. O sea, no se trata ni de más ni de lugares. Es qué entendemos hoy por conocer. ¿Qué es conocer? ¿Qué es saber? ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? Y esas preguntas, al menos desde el campo en el que me muevo hace muchos años, son muy importantes. Son preguntas fundamentales para el campo de la didáctica. ¿Van bien? ¿Sí? Bien. La inteligencia artificial generativa más allá de la innovación. Entendemos que no se trata de una innovación, ¿no? Entendemos que se trata de un atravesamiento simbólico, semiótico, subjetivo. Entendemos que en este caso se desafían las tradiciones, reconfigura la idea de saber y por supuesto da lugar a una idea de lo que se performa y lo que se construye. La presencia hoy de las inteligencias artificiales generativas en estos escenarios educativos no puede ser reducida a una mera innovación. Muchas veces nos preguntan, ¿incorporo o la prohíbo en la escuela secundaria, en la universidad? Que son los niveles en los que investigo o investigamos, ¿no? Y entonces esa disyuntiva es la que tenemos que quebrar. Hoy Paula decía, tal vez no tengamos que hablar más de escuela como la concebimos, lo dijo de otra manera más hermosa, pero tal vez no tengamos que hablar más de la escuela como la concebimos, y yo agregaría a lo que ella dijo, tal vez no tengamos que hablar más de docentes y estudiantes como los concebimos. Entonces, acá hay algo, desde una perspectiva didáctica, estas transformaciones tienen que abordarse desbordando la linealidad disciplinar. Estas tecnologías producen hechos originales en el aula, es decir, crean realidades, en ese sentido son performativas, crean nuevas realidades y no una realidad que se repite, no una realidad que se replica, una realidad que siempre es situada en esta institución y siempre es original, que nos interpelan en las categorías de autoría, de veridicción, de los
e interpelan también a los dispositivos de evaluación tradicionales. ¿Qué está en juego acá? Y por eso no es una moda y tampoco es una innovación, cosas muy clásicas de la sociología, de la antropología, de la filosofía y de las ciencias de la educación, que es esta relación entre saber, poder y autoridad. Acá se juega esta relación ampliamente. A ver si puedo avanzar. Ahí va. 4 palabras que para mí son fundamentales, ahí las señalé. No se trata de métodos, la inteligencia artificial generativa, desde Deleuze y Guattari, produce cortocircuitos de sentido, ¿no? Nos genera un espasmo momentáneo. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué me contestó? Pero si esto no era lo que yo imaginaba que me podía contestar, un cortocircuito de sentido. Maravilloso que eso suceda. Si no seguiríamos el tren de la rutina, si no seguiríamos enseñando las mismas cosas, probablemente, si no seguiríamos sin cuestionarnos. Entonces, una de las dimensiones de la inteligencia artificial generativa es produce cortocircuitos de sentido. Y a mí me parece que estas 4 palabras desbordan, ¿no?, esta linealidad disciplinar que es desafía. Desafía la inteligencia, desafía. ¿Qué desafía? Los regímenes de veredicción. Cuestiona las fuentes de autoridad, crea, porque también crea la inteligencia artificial generativa, la sensación de inestabilidad. ¿Qué hacen los docentes? Dicen, che, y ahora los chicos se van a ir a copiar todos, ¿qué voy a enseñar yo si ya pueden ir? Lo mismo nos decían de Google, de Wikipedia, y también estaban los presocráticos que no creían en la escritura, y así sucesivamente con todas las tecnologías, y la imprenta, ¿no? Y entonces hay momentos históricos que marcan la ruptura de paradigmas en distintos ámbitos en donde nos movemos. Creo que no dudaríamos hoy que la imprenta fue uno de ellos, o la posibilidad de escribir fue uno de ellos, ¿no? Y de documentar otro. Yo intuyo que la inteligencia artificial generativa está produciendo también ahí un corte conceptual, un corte simbólico, un corte semiótico, en donde la subjetividad, y cuando yo me refiero a subjetividad no estoy hablando de un sujeto, sino de subjetividades compartidas, ¿no?, como la capacidad de agencia que tenemos todas las personas, agencia y coagencia, donde la subjetividad están siendo realmente muy conmovidas. Y finalmente obliga, digo yo, a reconsiderar estrategias, contenidos y evaluaciones. Nadie se sienta obligado. Yo creo que nos obliga la propia inteligencia artificial, porque hoy las aulas pasan a ser una frontera porosa, hoy las aulas están circulando por otros espacios, porque hoy se construye en base a estas formas de existencia. Y estos cambios y estas mutaciones, esperen que ya no sé qué tecnología uso primero, ahí está, ahí va. Porque, como verán, tengo varias tecnologías a disposición: papel, computadora, cañón de proyección. Bueno, todas estas mutaciones producen una redefinición de la experiencia, una redefinición de la experiencia radical, porque aportan ensamblajes cognitivos, afectivos, entre humanos y tecnologías, y estas tecnologías con capacidad de agencia, sin duda. Y ahí puse 3 fenómenos. Hay un reordenamiento digital porque alteran las relaciones entre poder, razón, saber, etc. Hay una tensión emergente entre los saberes tradicionales y el conocimiento generado por las ecologías y las inteligencias artificiales generativas. ¿Quién no se preguntó en la universidad y en los grupos de investigación si acaso esa respuesta que nos dio la inteligencia artificial generativa no es aún más pertinente y más creativa que aquella que pudimos haber dado nosotros en soledad, en absoluta soledad? Entonces vuelvo a unos instantes antes. ¿Qué estructuras estamos impugnando? ¿Qué estructuras estamos conmoviendo? ¿A quién le está haciendo ruido para ofrecer acá una resistencia? No, inteligencia artificial, no. O tecnologías, no. O el previsionismo digital. Pensemos eso también. Y vuelvo a decirles, no es que sea ingenua. Entiendo a quién estamos aportando nuestros algoritmos, ¿sí? Pero profanemos esas plataformas. Y finalmente, los desafíos didácticos en los que nosotros nos vemos interpelados por la tarea de hacer visible que las inteligencias artificiales generativas no se usan, están. Y me parece que eso es una categoría que quería compartir con ustedes como algo fundamental.
Estas mutaciones producen, ¿no? Redefinen la experiencia, pero también redefinen una necesidad epistémica, pedagógica y política, ¿no? Nosotros habitamos el conocimiento desde otros lugares, y las tecnologías, los entornos y los sujetos van a interactuar. Y en esta red de interfaces de la que habla Benjamin Bratton, Laura Tripaldi, Carlos Escolari, interfaces, ¿no? Eso que está entre. Nuestro cuerpo, nuestra corporeidad también pasa a ser una interfaz más. ¿10? Ok. Bien, entonces voy a ir sin detenerme tanto en cada diapositiva. Pero esto para que se entienda que nosotros estamos en un nuevo régimen cognitivo en donde lo humano y lo maquínico y lo biológico se van ensamblando y en este ensamble hay un cambio en la raíz epistémica muy profundo, porque hay formas de desplazamiento de cómo nosotros habitamos el conocimiento. Y cuando digo cómo habitamos el conocimiento, estas tres dimensiones son fundamentales para pensar. Por un lado, las transformaciones culturales, y eso es lo que nosotros investigamos, y la educación no puede quedar por fuera de las transformaciones culturales. ¿A qué me refiero con transformaciones culturales? No solo a la inteligencia artificial generativa, me refiero a las series, a los memes, a los stickers, a los mundos simulados, al trap, al rap, al TikTok, a Instagram. ¿Ven? Es un mundo enorme que nosotros tenemos que empezar a habitar si queremos entrar en consonancia con los modos de concebir el conocimiento de nuestras y nuestros estudiantes. No podemos no sumergirnos en esas plataformas también. Tenemos al menos que conocerlas. No quiere decir validar todas, no quiere decir anidar con todas, no quiere decir generar agencia con todas. Quiere decir que es necesario comprender que hay una transformación cultural y por lo tanto una nueva manera de entender el mundo. El otro día estaba en una charla y una maestra de nivel inicial contaba, perdón, tengo que contar anécdotas, contaba cómo le enseña el uso crítico de las tecnologías a los niños y a las niñas de nivel inicial. Y se los enseña desde nivel inicial, el mundo digital, con un títere. Y el títere es maravilloso, ¿eh? El títere tiene un celular en la mano pegado, ¿no? Y entonces la maestra le dice, háblenle a Juanito, ¿no? Y entonces los chicos le dicen, Juanito, Juanito, y Juanito sigue mirando el celular. Hasta que en algún momento Juanito baja el celular y los escucha. Entonces empieza a trabajar sobre esta dimensión entre estar mirando el celular o mirando a los ojos. Y después a los chicos les pide que pongan likes así en mi época era velcro, no sé cómo la hará la maestra ahora, y que los pegue y que los despegue, está entrando en un mundo que esos chicos y esas chicas conocen, pero entra desde un lugar de la perspectiva crítica, de una ciudadanía digital, ¿no? Desde una perspectiva en donde nosotros necesitamos construir la dimensión de, como dicen muchas personas que están, Natalia, que está acá presente, alfabetizaciones digitales. Eso por un lado. Sigo. Escenarios didácticos alternativos. Y ahora me voy a meter sobre eso. ¿Cuáles son? Las plataformas, los dispositivos, la inteligencia artificial, etcétera. Estos escenarios didácticos alternativos nos van a permitir reconcebir la enseñanza. Y finalmente las subjetividades emergentes. Surgen. Está claro que siempre hay subjetividades emergentes. Cada época trae su propia subjetividad emergente. Pero como docentes tenemos la responsabilidad de estar atentos a las de esta época. Veamos qué emerge de estas subjetividades. Y avanzo y solo me detengo acá. Estos escenarios didácticos alternativos, a mí me gusta, me parece que es relevante decirles que no están ahí simplemente, son performativos, es decir, crean realidades. ¿Sí? Y ahí volvamos a leer a Austin, a Butler, volvamos a leer qué sentido tiene la performatividad en nuestros cuerpos y en nuestras subjetividades, cómo hacer cosas con palabras. Son transductivos, y ahí Simondón, ¿no? ¿Cómo la filosofía nos aporta tanto a todo esto? ¿Qué quiere decir que son transductivos estos escenarios didácticos? Quiere decir que una vez que pasamos por esos escenarios didácticos, lo que ocurre entre ese pasaje y lo que terminamos concibiendo es algo completamente único y original. Eso que imaginamos al inicio no va a ser lo mismo que suceda hacia el final. En ese sentido son transductivos,
traducen, son catalizadores. Por otro lado, son habitados, son postdisciplinarios, ¿sí? Y esto me va a llevar después a hablar de la didáctica indisciplinada. Son postdisciplinarios en un doble sentido. En el sentido más Foucaultiano, postdisciplinario, y también deleuziano, pero también en el sentido de la disciplina como materia, ¿no? Estos entornos rompen con la estructura disciplinar clásica. Entonces ya no podemos hablar solo de historia, matemática, letras, bueno, cuando atravesamos estos escenarios, problematizamos situaciones. Por eso son postdisciplinarios. Son habitados por subjetividades cyborg y acá está Silvina también, que le encanta a Donna Haraway. ¿Quién habla de por qué subjetividades cyborg? Porque nosotros somos sujetos mixturados y ensamblados por estas tecnologías. Y nuestras subjetividades ya están mediadas y las de nuestros estudiantes también. Y aunque no lo crean, ahora mismo lo estamos haciendo, en este mismo instante. Eh, Habitados por subjetividades cyborg, les decía, saberes, deseos, tecnologías, y acá yo me remito a esto que mencionaba. Creo que estos escenarios habilitan a empezar a pensar otra categoría que no sea docente y alumno en el sentido clásico, sino ensamblajes, ¿no? Estamos ensamblados. Es decir, ahí hay algo a profundizar que no lo vamos a dirimir hoy, pero se los dejo como preguntas para que ustedes sigan profundizando en sus investigaciones. Y finalmente, son abiertos y generativos. Y acá quiero también detenerme solo un segundo. Creo que son abiertos y generativos porque no se trata de usar bien o mal la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial generativa hoy disputa sentidos y permite eventualmente democratizar el acceso a cierto conocimiento, permite visibilizar saberes no hegemónicos, permite construir colectivamente, permite dar cuenta e impugnar las categorías clásicas de la verdad. Y bueno, como me quedan pocos minutos, voy a avanzar un poco más. Envolturas somáticas, este es un concepto de Luciano Floridi, también les recomiendo. Hay un libro al quien le interese la ética, Ética de la Inteligencia Artificial, en donde construye una categoría de la que desarrolla. Dice, las tecnologías hoy son una envoltura, nos envuelven y ¿qué agrega Floridi? De manera invisible. O sea, no nos damos cuenta que es realmente una envoltura somática. Nuestro cuerpo, nuestra corporeidad está completamente envuelto en esto. Por eso ya no se trata solamente de una tecnología, sino de un entorno tecnopedagógico, una tecnoesfera. Y estas envolturas somáticas se van a ir profundizando y van a estar más presentes en la medida en que nosotros interactuemos con ellas. Avanzo un poquitito para no detenerme mucho porque ya estamos en el tiempo, ¿no es cierto? Eh, no sé por dónde vamos. Ah, esto. Yo les decía que era performativa. Ah, esperen, no puedo ir para atrás. Ya me pasé, no importa. No puedo ir para atrás, ¿no? Sí, puedo, puedo. Vamos a ver si funciona. Esta quería esta. Gracias. Eh, Me parece fundamental que podamos poner en cuestión al aula, que reontologicemos el aula, que nos preguntemos sobre ese ente aula que tenemos tan naturalizados. ¿Por qué? Porque tenemos que habilitar nuevas preguntas. ¿Dónde empieza y termina la enseñanza hoy? ¿Empezó acá o empezó hace mucho tiempo? ¿Empieza acá en la Universidad de Buenos Aires o está ahí en las redes, las plataformas y los dispositivos? ¿Está en España, en Chile, en Uruguay? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde empieza? ¿O empieza en todos lados? Hay una ecología rizomática porque se expande permanentemente. Saben que el concepto de rizoma tiene que ver con esto, ¿no? Nodos que se van expandiendo y no se sabe hacia dónde. Y finalmente nosotros vamos a pasar de un espacio cerrado, un aula tradicional, a una interfaz tecnocultural. El aula pasa a ser también interfaz de conocimiento. Avanzo un poquito. Y me gustaría explicar, ya para terminar, lo que creo que son algunas claves para pensar la didáctica generativa.
Y luego, si me permiten un minuto más, voy a explicar 3 grandes categorías que vengo construyendo a lo largo de los años y que quiero dejar explícitas en esta conversación. Por un lado, la didáctica generativa implica, no lo avancé por acá, esperen, esperen, ya me pasé, acá, ahí está, Ahí hice una concentración de todo lo que vengo pensando. Por un lado implica asumir las mutaciones de las que venimos hablando, reconocer que las inteligencias artificiales generativas no son herramientas, que producen mutaciones epistémicas y ontológicas, que transforman lo que entendemos por el conocimiento. La segunda cuestión relevante es pensar la enseñanza como una performance situada, eso la va constituyendo. O sea, que enseñar no es meramente transmitir, no es meramente transmitir un contenido, sino que enseñar implica ahora encarnar algunas escenas singulares, performativas, ensambladas entre cuerpos, tecnologías. Habitar estos ensamblajes indisciplinados que son más que humanos. Y yo creo que son humanos más que humanos. O sea, que no son solo más que humanos, son humanos más que humanos. Y ahí hay como una articulación todavía más fuerte. Son ensamblajes humanos más que humanos. Ya sé que por repetirlo no se va a fijar, pero me gusta porque le pongo énfasis. Eh, Rediseñar la escena educativa desde la reontologización, el aula deja de ser un espacio cerrado, cultivar este saber transductivo, este entre, ¿no? El conocimiento no se transmite ni se copia, no podemos dar la misma clase, se genera en un entre, se genera en una relación con, ¿sí? Se genera en una interfaz, aloja lo inédito, aloja lo original y produce expansiones simbióticas. El aprendizaje emerge en red, con otros, no solos, en este sincretismo y en esta simbiosis. Interrumpe los regímenes de veredicción, etcétera, etcétera. Profana automatismos, no se deja adaptar rápidamente. Esto lo paso rápido, yo quería que vieran todo el marco teórico que hay detrás de esta presentación, que es mucho, 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 y que no lo mencioné todo porque los iba a aburrir, pero quise dejar acá en 2 imágenes todo el marco teórico que utilicé para construir esto. Todo el marco teórico que utilicé. No, gracias. Que es mucho, 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 ¿no? Donde desde mi punto de vista, para pensar la didáctica, para pensar la enseñanza, para pensar las prácticas de enseñanza hoy, mediadas por estas tecnologías, no podemos dejar de pensarla como una composición relacional, como una composición simbiótica. Miren, acá están todos los libros, tapas de libros que utilicé para pensar en esto que quería compartir con ustedes. Y ahora sí, quiero mencionar esto. No me voy a parar porque si no ya sé que molesto para la filmación, pero me gustaría pararme. Puse 3 grandes categorías, ¿sí? Solo esto. Perdón. ¿Se puede? No quiero molestar. ¿Desde ahí se escucha bien? Joya. 3 grandes categorías que fui construyendo a lo largo de todos estos años de investigación. La primera categoría fue la didáctica transmedia. Y yo pensé que ahí se terminaba todo. Dije, qué hallazgo, didáctica transmedia. La didáctica transmedia, para quienes me siguen en las redes, sabrán que empecé a conceptualizarla muchos años antes de la pandemia. Muchos años antes de la pandemia. Les estoy hablando 2014, 2015, donde empecé a imaginar estas expansiones. Y la didáctica transmedia tenía algunas características. La expansión de conocimientos en múltiples plataformas, en lenguajes, es multiexpresiva, ¿no? Incorpora algunos objetos culturales contemporáneos y abre la enseñanza a lo cultural expandido. Yo estaba contentísima con mi didáctica transmedia, diciéndole a todo el mundo la didáctica transmedia es genial. Pero bueno, vino la pandemia y vino la tesis de doctorado, ¿no? Junto con todo. Que mi tesis de doctorado ya estaba escrita antes de la pandemia, para quienes me conocen lo saben, pero vino la pandemia. Y entonces, si yo me iba a dedicar a los profesores vanguardistas, ¿cómo? No podía. Tenía que quedarme en la pandemia y ver qué pasaba con esos profesores. Vino la pandemia y ahí emerge una nueva categoría gracias a la observación de distintas prácticas de estos profesores vanguardistas, que es la de didáctica indisciplinada. Una didáctica que es contrahegemónica, una didáctica que va contra el canon. Y el núcleo de esta didáctica es la crítica y la resistencia. Una resistencia a las formas dominantes, una resistencia a las formas hegemónicas, una ruptura con el canon y el statu quo. Esa es la característica central. Es contrahegemonía, desobediencia, grietas.
y da sentido político y filosófico a la enseñanza. Y de nuevo me quedé contentísima. Dije, ya está, listo, no puedo inventar otra cosa porque es... Y vino la inteligencia artificial generativa. Y empezamos a investigar sobre eso. Y cuando empezamos a investigar sobre eso, nos dimos cuenta del enorme atravesamiento que tienen las aulas. Y entonces, para que se vea claramente hoy, y quiero subrayarlo, que no es banal, no es una moda, no hablar de didáctica generativa, que tiene sentido, que en esta época, que cuando nosotros pensamos la didáctica y la enseñanza, la tenemos que pensar atravesada por estas transformaciones culturales también. Y que si siguiéramos pensando la didáctica como la pensábamos desde Comenio y luego de Comenio, en el siglo XX incluso, y ahora hasta hace muy poquito tiempo, seguiríamos pensando la enseñanza de manera lineal, con una estructura clásica. Por eso, estas categorías las invito a que ustedes construyan sus propias categorías, que estén atravesadas también de estas transformaciones culturales. La didáctica transmedia, ¿qué implica? Invención, coagencia humana más que humana, implica mutaciones, ensamblajes e interacciones, no solo interacciones, y produce mundos, saberes inéditos, y da cuenta de un conocimiento recreado. Con esto voy a terminar finalmente con diciendo esto, y porque se me extendió el tiempo mucho. Hay tres palabras que me gustan, que son mutar, expandir y desbordar. Me gustan, me encantan. Y yo creo que estas tres palabras representan fuertemente nuestro presente, estas transformaciones que nosotros tenemos que estar atravesando, pero también representan nuestras prácticas de enseñanza, porque tienen que cambiar. Y yo creo que estos verbos van a describir no solo esta tecnología de hoy, sino aquellas que nosotros todavía ni siquiera imaginamos, para las que todavía ni siquiera nos estamos preparando. Y yo creo que el desafío hoy es proyectar, diseñar, imaginar. No, ahí está. Sí, sí, está perfecto. Me voy a sentar de nuevo para ser obediente. Perdón, disculpen. No, ya estuve bastante tiempo sentada, de todos modos. Creo que estas tres palabras, proyectar, diseñar e imaginar, son las palabras que tenemos que tener como horizonte, porque nuestras prácticas de enseñanza, hoy o mañana o dentro de 100 años, no van a poder eludir la posibilidad y la necesidad de imaginar, de crear y de proyectar y de comprometernos con lo social, con la sociedad en la que nosotros estemos en ese momento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, queríamos reservar algún espacio para preguntas. Nos queda, pero muy poquito. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que todavía tenemos estos últimos 3, 4 minutitos. Si alguien quiere, me avisa, pasamos el micrófono. Tan tímido. Todo tan claro lo que dijiste. Sí, realmente. Listo, ya está. ¿No? O sea, pero hay que seguir esperando que sigas avanzando con... No, no me queda. Muy bien. Basta, ya está. Ahora me jubilo y le queda a los demás, a los que siguen investigando. Me parece muy importante, profesora Miriam, en los últimos, bueno, su propuesta, sus tres planteamientos. Sí. Pero ¿qué pasa con el pensamiento crítico y la creatividad innovadora? Qué linda pregunta. Voy a contestar algo que a mí me parece relevante. En varias ocasiones en los que compartí estas ideas sobre didáctica generativa, me preguntaron sobre el pensamiento crítico. Y la única alternativa que me queda es hacer una repregunta. Porque en realidad, y lo voy a consolidar, en realidad nos venimos preguntando sobre el pensamiento crítico hace muchos años. Giroux, McLaren, toda la corriente de la pedagogía crítica. Por lo tanto, no le podemos echar la culpa a la inteligencia artificial generativa de que nosotros no estemos formando a nuestros estudiantes en pensamiento crítico. Entonces, esa es la primera parte de mi respuesta provisoria, que es una repregunta, porque dice, pensemos para adentro.
¿Qué hicimos nosotros para que nuestros estudiantes hoy asuman como verdad eso que arroja la inteligencia artificial generativa? Evidentemente algo como docentes estuvimos haciendo, no digo mal, pero no lo suficientemente bien como para acompañar a estos estudiantes a construir pensamiento crítico en cualquier ámbito en el que se muevan. Entonces, ahí me parece que habitualmente se deposita la culpa en la inteligencia artificial generativa, pero en realidad hay una gran responsabilidad social nuestra como docentes en distintos niveles educativos de seguir pensando en el pensamiento crítico como un espacio a seguir formando. Y la segunda cuestión es la creatividad, que usted me preguntaba. En realidad yo creo que los humanos nos volvemos más creativos en tanto tenemos la posibilidad de interactuar con esas tecnologías. Y de hecho, Perkins, Salomon y Gloverson hace muchísimos años escribieron un artículo en los años 90 que se llamaba Coparticipando en el conocimiento. Y ahí esos tres autores decían que había una inteligencia distribuida entre las tecnologías y las personas. Y ellos en ese momento ponían como ejemplo, creo que una calculadora, ¿no? Pero entonces hoy pensemos cuánto más creativos podemos ser. Las imágenes que les dije, que estuvieron viendo acá, las co-creé junto con la inteligencia artificial generativa. Yo jamás las podría haber hecho. Mi motricidad fina es nula. Está claro, mi letra es horrible, pero la pude hacer creativamente con la inteligencia artificial generativa. Y eso es un producto de la creación, porque el prompt no me viene dado. El prompt lo construyo con. Ahora, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a construir prompt creativos, a iterar, a repreguntar. Y yo creo que en el centro, para los que vienen de la filosofía, en el centro sigue estando la pregunta. Esa es. Sería. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Esta semana y por tantas ideas que me dejan un montón de preguntas. Eso, las respuestas son siempre provisorias. Así que bueno, Muchas gracias. gracias y gracias. Gracias. Quienes están acá, saben que la siguiente actividad es de mesas de comunicaciones, así que hay dos mesas que son presenciales, quienes están inscritos, piso y otro en el subsuelo en el aula fresca, siempre con toda la información que dijiste, pero que no entendí. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Gracias. Gracias.